El bullicio del Hospital Clínico de Valencia era una constante en mi vida. Cada día los pasillos se llenaban de voces apuradas y el eco de pasos apresurados. La presión era incesante como un torrente que nunca cesaba. A mis más de 45 años, llevaba una vida marcada por el deber y la responsabilidad. Cirujana con múltiples horas de quirófano a mis espaldas, sentía que cada intervención era un ladrillo más en una muralla que me aislaba del mundo emocional que tanto anhelaba. En casa, las exigencias familiares se sumaban a la carga. Mi esposo, aunque amoroso, parecía atrapado en su rutina diaria. Las conversaciones se habían vuelto monótonas, reducidas a lo esencial: los niños, las cuentas, la casa. El calor de una conexión emocional se había desvanecido con el tiempo, dejando un vacío que me resultaba difícil de soportar. Fue entonces cuando llegó un nuevo colega al hospital. Su presencia iluminó los pasillos grises con un aire fresco y renovado. Desde el primer día, noté su forma de interactuar con los demás: confiado pero amable, observador pero no intrusivo. Era imposible no sentir curiosidad por él. Las miradas furtivas entre nosotros comenzaron a suceder con frecuencia, esos pequeños instantes compartidos en los que nuestras vidas profesionales se cruzaban. Una tarde particularmente agitada, recibí una invitación para una cena de trabajo organizada por el hospital. No tenía ganas de asistir, sabía que sería solo otra reunión llena de charlas sobre presupuestos y protocolos médicos. Sin embargo, algo en mí deseaba ir. Quizás era la idea de ver al nuevo colega fuera del entorno habitual, lo que me empujaba a aceptar. Al llegar esa noche al bar donde se celebraría la cena, el aire estaba impregnado del aroma a paella y vino tinto. Las risas resonaban entre las mesas mientras yo intentaba acomodar mis pensamientos en medio del bullicio. La idea de compartir ese espacio con él me llenaba de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Durante la cena, nuestras miradas se encontraron repetidamente. Había algo en su sonrisa que me hacía sentir viva, era como si cada rayo de luz que entraba por las ventanas iluminara también mi interior apagado. Sin embargo, la realidad siempre regresaba a mí como un eco persistente: estaba casada y mi vida familiar exigía mi atención. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones giraron hacia anécdotas sobre nuestras experiencias en el quirófano y anhelos profesionales. Me encontré riendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo, sus historias eran cautivadoras y reveladoras. La distancia emocional que había sentido durante años comenzaba a desvanecerse lentamente. Sin embargo, al final de la cena sentí un peso en mi pecho al darme cuenta de lo inapropiado que había sido disfrutar tanto de su compañía mientras mi esposo esperaba en casa. La culpa comenzó a invadirme como una sombra oscura tras cada rayo de luz. Cuando nos despedimos esa noche, él me miró fijamente a los ojos y dijo: «Espero verte más seguido». Su voz resonó dentro de mí como un eco lejano, deseé poder corresponderle sin las cadenas invisibles que me ataban a mi vida actual. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado de Valencia, reflexioné sobre lo ocurrido esa noche. Un torbellino emocional se apoderó de mí: por un lado estaba mi familia, y por otro este nuevo mundo lleno de posibilidades que parecía abrirse ante mis ojos cansados. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con expresión preocupada. Había algo inquietante en su mirada. Quizás había notado algo diferente en mí esa noche o simplemente estaba cansado del mismo ciclo diario del hogar. ¿Todo bien?, preguntó con tono suave pero firme. Sí, respondí rápidamente, sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más para construir ese muro entre nosotros. A medida que pasaron los días siguientes, no pude evitar pensar en él, el nuevo colega cuya presencia había encendido una chispa olvidada dentro de mí. En cada pausa para tomar café o durante las reuniones diarias, buscaba esos momentos fugaces donde nuestras miradas podían cruzarse nuevamente. El ambiente del hospital seguía siendo tenso, siempre había algo nuevo que atender o resolver entre pacientes y procedimientos quirúrgicos urgentes. Sin embargo, esa tensión también traía consigo momentos inesperados donde podía encontrarme con él brevemente en la cafetería o al salir del quirófano. Una mañana particularmente caótica después de una larga cirugía cardíaca, decidí tomarme unos minutos para respirar profundamente antes de volver al trabajo diario. Me dirigí hacia la cafetería donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire pesado con notas reconfortantes.
Y allí estaba él, sentado solo en una mesa apartada con una taza humeante frente a sí mismo. Me acerqué lentamente mientras intentaba calmar mis pensamientos agitados sobre lo correcto e incorrecto. ¿Te importaría si me siento?, pregunté casi sin pensar mientras señalaba la silla vacía frente a él. Por supuesto, respondió sonriendo mientras hacía espacio para mí. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas y nos reíamos compartiendo anécdotas del hospital, sentí como las barreras comenzaban a desmoronarse entre nosotros nuevamente. Era como si todo lo demás desapareciera momentáneamente, solo existíamos nosotros dos rodeados por el bullicio ajeno del lugar. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras alcanzábamos juntos una servilleta caída al suelo. Ese breve contacto envió un escalofrío por mi espalda y me hizo dudar sobre todo lo que creía saber acerca de mis emociones reprimidas hasta ese momento. La culpa volvió rápidamente como un recordatorio constante. Sabía que debía detenerme antes de cruzar cualquier línea invisible entre nosotros dos. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída hacia él como si fuera un imán irresistible capaz de atraer toda mi soledad hacia su luz brillante e inalcanzable. Mientras regresaba al quirófano después del descanso corto pero significativo junto a él, sentí como cada paso resonaba dentro mío como un eco profundo. ¿Qué haría yo ahora? ¿Podría seguir ignorando esta conexión inesperada? Regresé al quirófano con el corazón latiendo desbocado. La luz fría de los fluorescentes me devolvió a la realidad, pero mi mente aún danzaba en la cafetería, donde había compartido risas y anécdotas con el nuevo colega. Los murmullos de mis compañeros se mezclaban con el sonido del instrumental quirúrgico, creando una sinfonía que apenas podía escuchar. Cada vez que miraba a mi alrededor, su imagen aparecía en mi mente como un destello fugaz. La forma en que sonreía, como sus ojos brillaban al contar historias sobre sus experiencias en otros hospitales. Era un hombre apasionado por su trabajo, y eso me atraía más de lo que debería. El peso de mi matrimonio comenzaba a sentirse cada vez más pesado, como una cadena que me ataba a un lugar donde ya no encontraba consuelo. Mientras operábamos, mis manos trabajaban con precisión habitual, pero mis pensamientos se deslizaban hacia él. Había algo en nuestra conversación que había encendido una chispa dentro de mí. La sensación de ser vista, de ser escuchada más allá del papel de esposa y madre. En el quirófano mis colegas intercambiaban comentarios sobre la próxima fiesta de fallas, yo apenas podía concentrarme. ¿Todo bien?, preguntó uno de ellos con preocupación genuina. Sacudí la cabeza ligeramente y sonreí. No quería preocupar a nadie con mis dilemas internos. Al finalizar la jornada laboral, decidí dar un paseo por el parque cercano al hospital antes de regresar a casa. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y las calles comenzaban a llenarse de color y alegría. Sin embargo, para mí todo parecía lejano e inalcanzable. Buscaba un refugio emocional que sentía cada vez más distante. En medio del bullicio del parque, vi un grupo de jóvenes riendo mientras construían una falla. El ambiente festivo contrastaba con mi inquietud interna. Recordé las últimas celebraciones pasadas, las risas familiares, los abrazos cálidos y las paellas compartidas en torno a la mesa familiar. Todo eso ahora parecía una vida ajena. Decidí entrar al bar local donde solíamos relajarnos tras largas jornadas. El bullicio de voces y risas me envolvió mientras buscaba un rincón tranquilo para reflexionar sobre lo sucedido en el día. Pedí una copa de vino y observé a mis colegas compartir anécdotas sobre sus días en el hospital. Y entonces lo vi entrar, él estaba allí también, conversando animadamente con otro grupo de médicos. Su risa resonó entre los murmullos del lugar y sentí como mi pulso se aceleraba nuevamente. Era inevitable que nuestras miradas se cruzaran, había algo electrizante en ese momento. Me acerqué cautelosamente al grupo donde él estaba sentado. ¿Te unes?, me preguntó uno de los colegas mientras hacía espacio para mí. Claro, respondí con una sonrisa forzada mientras tomaba asiento junto a él. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos historias sobre pacientes difíciles y momentos graciosos vividos en quirófano. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más relajado y las risas aumentaron entre los colegas. Él me miró directamente a los ojos mientras contaba una anécdota divertida sobre su primer día en el hospital. No pude evitar reírme genuinamente.
Eres diferente, dijo repentinamente cuando la conversación se calmó por un instante. ¿Diferente? ¿A qué te refieres?, pregunté intrigada. No sé. Hay algo en ti que resalta entre todos nosotros, respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco poderoso. Era cierto que anhelaba ser vista así nuevamente como alguien especial y no solo como una cirujana más o una madre abrumada por responsabilidades. La noche avanzó y pronto nos encontramos hablando solo entre nosotros, alejados del bullicio del bar. La conexión era palpable, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido mezclándose con el aroma del vino tinto. En ese instante fugaz e inesperado, nos besamos. Fue un roce suave pero intenso que encendió algo profundo dentro mío. Esa chispa se transformó rápidamente en fuego consumiendo cualquier duda o temor momentáneamente olvidado. El beso terminó tan rápido como comenzó, ambos retrocedimos con sorpresa mutua ante lo sucedido. La culpa inundó mis pensamientos inmediatamente después. ¿Qué estaba haciendo? Esta conexión era peligrosa e inapropiada en tantos niveles. Lo siento, murmuré mientras apartaba la mirada avergonzada. No hay nada que lamentar, respondió él mirando hacia otro lado también visiblemente afectado por lo ocurrido. La conversación continuó pero ya nada sería igual tras ese momento compartido. Había cruzado una línea invisible entre nosotros dos que cambiaría todo lo demás para siempre. Al final de la noche regresé a casa sintiendo como cada paso resonaba dentro mío nuevamente. ¿Qué haría yo ahora? Las luces del hogar estaban encendidas cuando entré, mis hijos dormían plácidamente mientras mi esposo leía un libro en la sala principal. Me saludó sin mirar demasiado hacia mí, sumido en su mundo literario como siempre. ¿Todo bien?, preguntó sin dejar su lectura momentáneamente. Sí, solo estoy cansada, respondí tratando de ocultar cualquier rastro del torbellino emocional que llevaba dentro. Me retiré a nuestra habitación sintiendo el peso del secreto apretándome el pecho como si fuera una prisión emocional inquebrantable. No podía dejarme llevar por esta nueva conexión sin pensar en las consecuencias devastadoras que podría acarrear para todos los involucrados si alguien llegara a enterarse. Mientras me acomodaba bajo las sábanas frías, reflexioné sobre lo ocurrido esa noche. ¿Ese beso fue solo un destello momentáneo o marcaría el inicio de algo mucho más profundo e incontrolable? Las preguntas giraban sin cesar mientras cerraba los ojos intentando encontrar paz en medio del caos interno generado por decisiones recientes que apenas comenzaban a tomar forma dentro mío. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz que parecía burlarse de mi estado emocional. Las sombras del día anterior aún danzaban en mi mente. El beso había sido un punto de inflexión, un momento que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y mis deseos. Mientras me vestía para el trabajo, la culpa me envolvía como una niebla densa. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? Al llegar al hospital, el bullicio habitual me recibió con los brazos abiertos. Las voces de mis colegas resonaban en los pasillos, pero no podía concentrarme en sus conversaciones. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos sobre lo ocurrido. La cafetería estaba llena de risas y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero yo solo podía pensar en él y en la conexión que habíamos compartido. Esa tarde, mientras revisábamos los informes de pacientes juntos, noté que su mirada se posaba sobre mí más a menudo. Había algo en sus ojos que hablaba de comprensión y vulnerabilidad. Era evidente que ambos estábamos lidiando con nuestras propias batallas internas. En un momento de silencio entre nosotros, decidí arriesgarme y compartir parte de mi carga. ¿Alguna vez sientes que todos esperan tanto de ti?, pregunté, rompiendo la tensión palpable. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una tristeza similar a la mía. Es como si nunca pudieras hacer lo suficiente, respondió con voz baja. A veces siento que estoy atrapado en una vida que no elegí. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. La presión constante del trabajo y las expectativas familiares se sentían abrumadoras para ambos. En ese instante comprendí que no solo buscaba una conexión emocional, también deseaba ser vista y entendida por alguien más. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez sin reservas ni dudas.
Fue un acto impulsivo nacido del deseo de escapar de nuestras realidades opresivas. La culpa se desvaneció por un breve momento mientras nos perdíamos en esa conexión intensa y prohibida. Sin embargo, cuando nos separamos, la realidad regresó con fuerza. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie hubiera visto nuestro encuentro furtivo. La idea de ser descubierta me llenó de pánico. Las consecuencias podrían ser catastróficas tanto para mi carrera como para mi matrimonio. La tarde avanzó y cada vez me sentía más dividida entre dos mundos, el hogar donde debía ser esposa y madre ejemplar, y el hospital donde comenzaba a explorar una nueva faceta de mí misma. Esa noche llegué a casa sintiendo la carga del secreto aún más pesada sobre mis hombros. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor revisando unos documentos, su expresión era seria y concentrada. A pesar del ambiente familiar, había una distancia palpable entre nosotros. Intenté hacer una conversación trivial sobre el día, pero cada palabra sonaba vacía y forzada. ¿Todo bien?, preguntó él sin levantar la vista. Sí, respondí rápidamente sintiendo como la mentira se asentaba entre nosotros como un muro invisible. Los días siguientes transcurrieron entre esa dualidad desgastante, momentos robados con él durante las pausas en el trabajo y regresos a casa donde intentaba encajar en mi papel habitual. La culpa crecía como una sombra oscura detrás de cada sonrisa falsa que ofrecía a mi familia. Un miércoles por la tarde decidimos ir al bar local después del trabajo. Era un lugar donde los colegas podían relajarse tras largas jornadas llenas de estrés quirúrgico. El ambiente era distendido, risas resonaban mientras brindábamos por los éxitos recientes del equipo médico. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Mientras charlábamos sobre trivialidades junto a otros compañeros, sentí su mano buscar la mía bajo la mesa. Fue un gesto simple pero cargado de significado. La chispa entre nosotros era innegable incluso rodeados por amigos despreocupados. ¿Te gustaría salir este fin de semana?, preguntó él con voz suave al oído mientras otros hablaban animadamente alrededor nuestro. La pregunta me tomó por sorpresa, sabía que significaría cruzar otra línea aún más peligrosa en nuestra relación clandestina. Pero también sentía esa necesidad urgente de conectarme más allá del ámbito profesional. Sí, respondí casi sin pensarlo. El deseo superó cualquier preocupación momentánea sobre las repercusiones futuras. El fin de semana llegó rápidamente y nos encontramos paseando por uno de los parques adornados con fallas coloridas preparadas para las festividades locales. Los aromas familiares a paella llenaban el aire mientras familias enteras disfrutaban del bullicio festivo alrededor nuestro. A medida que caminábamos juntos entre risas y miradas cómplices, algo dentro mío comenzó a florecer nuevamente. Momentos olvidados llenos de alegría e inocencia parecían resurgir ante mis ojos cansados por responsabilidades diarias tan pesadas. Sin embargo, esa sensación pronto fue opacada por un pensamiento aterrador: ¿qué pasaría si alguien nos veía? La culpa regresó con fuerza mientras recordaba todo lo que arriesgaba al seguir este camino incierto. La noche cayó suavemente sobre Valencia cuando finalmente llegamos al bar donde solíamos reunirnos después del trabajo. Era un lugar acogedor donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo perfecto para conversaciones profundas o simplemente compartir silencios cómodos entre dos almas perdidas. Mientras disfrutábamos nuestras bebidas, él comenzó a hablarme sobre su vida personal. Mencionó la presión constante por cumplir expectativas familiares similares a las mías y cómo eso le había llevado a sentir soledad incluso entre sus seres queridos más cercanos. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Era evidente que ambos compartíamos luchas similares aunque nuestras circunstancias fueran diferentes. Esa conexión emocional parecía fortalecerse entre nosotros mientras revelábamos partes ocultas e íntimas sin temor al juicio ajeno. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente llenos de anhelos no resueltos ni expresados abiertamente hasta ese momento, algo cambió drásticamente dentro mío al recordar lo mucho que había arriesgado ya solo por estar aquí ahora junto a él. La noche que pasamos juntos marcó un punto de inflexión en mi vida. La habitación con su luz tenue y el murmullo lejano de la ciudad se convirtió en un refugio donde las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse. Sin embargo, a medida que la madrugada avanzaba, la realidad se colaba de nuevo en mis pensamientos. La culpa me envolvía como una sombra persistente. A la mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas,
iluminando los rostros tranquilos de ambos. Aún me sentía atrapada entre dos mundos, mi vida familiar y esta nueva conexión con él. Las risas compartidas y las confidencias nocturnas parecían un eco lejano frente a la presión que me esperaba en el hospital. Al llegar al clínico, el bullicio habitual me recibió como un viejo conocido. Los pasillos estaban llenos de médicos y enfermeras que corrían de un lado a otro, cada uno atrapado en su propio torbellino de responsabilidades. La rutina diaria me esperaba con los brazos abiertos, pero yo no podía evitar sentirme distante, como si estuviera observando todo desde una burbuja. En la cafetería, el aroma del café recién hecho mezclado con el sonido del vapor del expreso era casi reconfortante. Me encontré con él nuevamente, su mirada iluminó mi día, y me hizo olvidar por un instante las dudas que me atormentaban. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una sonrisa suave. Un poco abrumada, respondí honestamente. Todo esto es complicado. Él asintió comprendiendo sin necesidad de más palabras. Era reconfortante saber que no estaba sola en esta lucha interna. A veces creo que necesitamos desconectar un poco, dijo mientras miraba por la ventana hacia el bullicio de Valencia. Tal vez podríamos salir a caminar después del trabajo. La idea resonó en mí como una melodía familiar. Caminar por las calles llenas de fallas sería un escape perfecto para ambos. Sin embargo, también traía consigo el temor a ser descubiertos, a cruzar líneas que nunca debieron ser cruzadas. Durante esa jornada laboral, los momentos compartidos se transformaron en pequeños oasis en medio del caos. Cada vez que nuestras miradas se encontraban o nuestras manos se rozaban accidentalmente, el corazón latía más rápido, era una mezcla de emoción y miedo palpable. Al final del día, decidimos encontrarnos en un parque cercano donde las luces comenzaban a encenderse mientras caía la noche. El ambiente estaba impregnado del aroma a paella cocinándose en los alrededores y risas alegres resonaban entre grupos de amigos celebrando la inminente llegada de las fallas. Es hermoso aquí, comenté mientras caminábamos por los senderos iluminados. Me recuerda lo vivo que puede ser todo esto. Él sonrió y tomó mi mano suavemente. Ese gesto sencillo encendió una chispa dentro mío que no podía ignorar. La conexión emocional crecía entre nosotros como si estuviera destinada a florecer en medio del bullicio valenciano. Mientras continuábamos caminando, se detuvo para mirarme intensamente, sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sé que esto es complicado, dijo finalmente, pero siento que hay algo especial entre nosotros. Las palabras resonaron profundamente dentro mío. Era evidente que ambos compartíamos luchas similares aunque nuestras circunstancias fueran diferentes. Esa conexión emocional parecía fortalecerse entre nosotros mientras revelábamos partes ocultas e íntimas sin temor al juicio ajeno. Pero cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente llenos de anhelos no resueltos ni expresados abiertamente hasta ese momento, algo cambió drásticamente dentro mío al recordar lo mucho que había arriesgado ya solo por estar aquí ahora junto a él. La noche avanzó y nos encontramos sentados en un banco bajo las estrellas, el murmullo festivo alrededor parecía ajeno a nuestra conversación profunda sobre sueños perdidos y ambiciones frustradas. En ese rincón apartado del mundo, cada palabra compartida nos acercaba más al abismo de lo prohibido. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche sentí como la culpa comenzaba a pesarme nuevamente sobre los hombros como una pesada manta. Mi esposo había estado tan ausente últimamente, su trabajo lo absorbía cada vez más y yo me encontraba atrapada entre mis responsabilidades familiares y este nuevo deseo ardiente por algo más significativo. Los días siguientes transcurrieron entre sonrisas furtivas y encuentros clandestinos. Cada momento juntos era un regalo pero también una carga emocional difícil de llevar. Las reuniones familiares se volvieron incómodas, mi esposo notó mi distancia aunque nunca mencionó nada directamente. Una tarde gris mientras revisaba unos informes médicos en mi oficina del hospital, recibí un aviso inesperado sobre mi desempeño laboral. Mi jefe quería hablar conmigo al final del día sobre algunas preocupaciones respecto a mi rendimiento reciente. El nudo en mi estómago creció al pensar que quizás mis distracciones estaban empezando a afectar no solo mi vida personal sino también mi carrera profesional. Cuando llegué a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria dibujada en su rostro cansado. ¿Todo bien?,
Pregunté tratando de sonar casual mientras evitaba su mirada directa. Te he notado distante últimamente, respondió con preocupación genuina. ¿Hay algo que quieras compartir? El silencio llenó la habitación como si el aire mismo pesara ante la inminente verdad no dicha entre nosotros. Sabía que debía ser honesta, pero temía perderlo todo, la estabilidad familiar construida durante años frente al nuevo mundo lleno de incertidumbre representado por él. Esa noche volví a repasar mentalmente mis opciones, cada camino parecía lleno de espinas e incertidumbres emocionales difíciles de afrontar. ¿Podría realmente seguir adelante así? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa pero frágil? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas sin respuesta, sentí como el peso sobre mis hombros aumentaba aún más. Había llegado el momento inevitable donde tendría que tomar decisiones difíciles sobre quién quería ser realmente y qué estaba dispuesta a sacrificar para conseguirlo. El día siguiente llegó con una pesadez que se instaló en mi pecho. Mientras me preparaba para ir al hospital, cada movimiento parecía más lento, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento de indecisión. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la cocina, pero no lograba calentar mi corazón. Miré a mi alrededor, al hogar que había construido con esfuerzo y amor. Sin embargo, la sensación de vacío era abrumadora. En el hospital, el bullicio habitual me recibió con los brazos abiertos. Las conversaciones se entrelazaban en los pasillos y el aroma del desinfectante llenaba el aire. A pesar de la actividad frenética a mi alrededor, me sentía aislada, atrapada en mis pensamientos. De repente un mensaje de texto interrumpió mi monólogo interno. Era un aviso de mi jefe sobre mi desempeño laboral. Necesito hablar contigo sobre tu trabajo, decía el mensaje. La ansiedad se apoderó de mí, sabía que mis distracciones habían comenzado a ser evidentes. Mientras esperaba en la sala de descanso, noté cómo algunos colegas se reían y compartían historias sobre sus vidas fuera del hospital. Intenté sonreír y unirme a ellos, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. Un compañero mencionó las fallas que se acercaban y cómo planeaba disfrutar de las fiestas con su familia. En ese instante sentí una punzada de culpa, mis decisiones estaban afectando no solo mi vida sino también la de quienes me rodeaban. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una expresión seria en su rostro. Te he notado distante últimamente, comentó sin rodeos. Su preocupación era palpable y me atravesó como un rayo helado. Intenté mantener la calma mientras respondía, he estado ocupada con el trabajo. Pero él no pareció convencido. ¿Hay algo más?, preguntó, sus ojos buscando respuestas que no estaba dispuesta a ofrecer. En ese momento quise gritarle que había algo más grande que simplemente trabajo, había una conexión emocional que me consumía por dentro. La cena transcurrió en silencio tenso, cada bocado era un recordatorio de lo que estaba arriesgando. Después de comer, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. La brisa nocturna acariciaba mi piel mientras miraba las estrellas parpadeantes en el cielo oscuro. La belleza del momento contrastaba con la tormenta interna que enfrentaba. Al día siguiente en el hospital, el ambiente seguía siendo agitado pero familiar, sin embargo, cada mirada hacia mi colega traía consigo una mezcla de anhelo y miedo. Durante una pausa entre operaciones, nos encontramos en la cafetería nuevamente, él sonrió al verme y eso encendió algo dentro de mí. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con un tono amable que me hizo sentir como si estuviera a salvo por un instante. Cansada, respondí honestamente mientras tomaba un sorbo de café caliente. Todos estamos cansados, dijo él mientras miraba por la ventana hacia la bulliciosa calle afuera. Pero hay momentos que hacen que todo valga la pena. Nuestras miradas se cruzaron y ese silencio lleno de significado nos envolvió nuevamente en nuestra burbuja secreta. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier desliz podría destruir lo poco que habíamos construido juntos. El resto del día pasó entre operaciones y reuniones interminables donde traté de concentrarme en mis responsabilidades profesionales. Sin embargo, cada vez que escuchaba su voz o veía su sonrisa entre los corredores abarrotados del hospital, recordaba lo fácil que había sido dejarme llevar por esa conexión inesperada. Un día después recibí otro mensaje, necesitamos hablar.
Esta vez era él quien deseaba discutir algo importante entre nosotros dos. El corazón comenzó a latir más rápido al pensar que podría ser, ¿acaso tenía intenciones serias? Esa idea provocó tanto entusiasmo como miedo dentro de mí. Cuando finalmente nos encontramos a solas después del turno, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Tengo sentimientos profundos por ti, confesó sin rodeos mientras buscaba mis ojos para encontrar alguna señal positiva. ¿Qué significa eso?, pregunté casi sin pensar. Quiero saber si esto puede ser algo más serio, respondió con sinceridad desgarradora. El mundo exterior desapareció mientras esas palabras resonaban dentro de mí como eco interminable. Sabía lo arriesgado que sería dar este paso, las consecuencias podían ser devastadoras no solo para nosotros sino también para nuestras familias. Necesito tiempo para pensar, logré decir finalmente mientras me alejaba lentamente hacia la salida del hospital. Esa noche volví a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas e incertidumbres emocionales y otro anclado en responsabilidades familiares inquebrantables. En los días siguientes, cada vez que intentaba sumergirme en mis tareas diarias como cirujana o esposa amorosa, las sombras del dilema personal acechaban desde todos los rincones de mi vida cotidiana. Mi esposo continuó notando cambios sutiles pero inquietantes, sus preguntas se volvían más frecuentes y sus miradas más escrutadoras. Una tarde después del trabajo decidí dar un paseo por uno de los parques adornados con flores brillantes preparándose para las fallas próximas. Todo parecía tan alegre y vibrante a su alrededor mientras yo luchaba contra una tormenta interna imparable. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar detrás de mí, era él nuevamente acercándose con esa sonrisa cautivadora pero cargada ahora con una preocupación palpable por nuestra situación compartida. ¿Te encuentras bien?, preguntó suavemente al notar el peso evidente sobre mis hombros. No estoy segura, respondí honestamente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con escapar ante su presencia reconfortante. Él dio un paso adelante y tomó mi mano delicadamente entre las suyas. Esa calidez hizo temblar mis defensas internas por un instante fugaz antes de recordar todo lo que estaba arriesgando al permitirle entrar aún más en mi vida. El dilema persistía como una sombra oscura acechando cada decisión tomada hasta ahora, sabía que pronto tendría que enfrentar esta realidad ineludible. La mañana siguiente el bullicio del hospital me envolvió como una manta pesada. Cada paso en los corredores resonaba con un eco de decisiones no tomadas, y el aroma del desinfectante se mezclaba con la ansiedad que me oprimía el pecho. La conversación de la noche anterior aún danzaba en mi mente, especialmente las palabras de mi colega sobre sus intenciones. La idea de una relación seria me asustaba y emocionaba a la vez. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó un compañero al pasar. Apenas respondí, sumida en mis pensamientos. Las miradas curiosas de mis colegas se sentían más intensas, cada gesto mío podía ser interpretado, cada pausa podría levantar sospechas. La presión del quirófano, las expectativas familiares y la creciente conexión con él formaban un cóctel explosivo que necesitaba manejar con cuidado. En la cafetería, el murmullo de las conversaciones parecía lejano mientras intentaba concentrarme en mi café. El sonido del vaso al chocar contra la mesa me sacó de mi ensueño. Él apareció en la entrada, su mirada buscándome entre la multitud. Sentí un alivio momentáneo al verlo, pero también una punzada de culpa que no podía ignorar. ¿Te gustaría hablar?, preguntó con cautela cuando se acercó a mí. Asentí aunque sabía que cada palabra compartida sería un paso más hacia un abismo del que no estaba segura si podría regresar. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de oídos curiosos. Lo que dije anoche no fue solo una impulsividad, comenzó él, su voz firme pero suave. Quiero saber si sientes lo mismo. El peso de su pregunta me hizo dudar. Mis emociones estaban entrelazadas con el miedo a perder lo que había construido a lo largo de años, mi familia, mi estabilidad profesional. Pero algo dentro de mí anhelaba esa conexión auténtica que parecía ofrecerme. Es complicado, respondí finalmente buscando las palabras adecuadas. No puedo simplemente dejar todo atrás. Entiendo tus preocupaciones, replicó él con sinceridad. Pero creo que podríamos construir algo real juntos. Su mirada intensa me atravesó como un rayo, había verdad en sus ojos y eso me asustaba aún más.
La posibilidad de dejar atrás el vacío emocional era tentadora, pero también peligrosa. A medida que continuábamos conversando sobre nuestras vidas y sueños, sentí como las barreras comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. Compartimos risas sobre anécdotas del quirófano y recuerdos vagos de nuestra infancia. Esos momentos parecían robados al tiempo y llenaban ese vacío que tanto anhelaba. Sin embargo, cuando mencionó su deseo de mudarse a otra ciudad por una oferta laboral inminente, mi corazón se detuvo por un instante. «Me han hablado de un traslado a Madrid», dijo casi casualmente. El aire se volvió denso. Ese simple comentario hizo tambalear mis pensamientos sobre lo que habíamos compartido hasta ahora. ¿Podría ser cierto? ¿Estaría dispuesto a dejar todo atrás para seguir sus sueños? ¿Y yo, qué haría si eso sucediera? Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestras aspiraciones profesionales y personales. Sin embargo, el temor crecía en mí como una sombra latente. La idea de perderlo antes incluso de haber comenzado algo significativo era aterradora. Al final del día, decidí dar un paseo por uno de los parques cercanos al hospital para despejar mi mente. Las fallas estaban cerca, las calles comenzaban a llenarse con los colores vibrantes y el bullicio festivo característico de Valencia. Sin embargo, esos colores no podían ocultar la tormenta emocional que enfrentaba. Mientras caminaba entre las fallas decorativas y los sonidos alegres alrededor mío, recordé momentos felices con mi familia, cenas alrededor de la paella los domingos y risas compartidas durante las fiestas locales. Todo parecía tan lejano ahora. En medio del caos festivo, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje inesperado del colega. ¿Podemos hablar más tarde? Necesito aclarar algunas cosas. Esa incertidumbre me hizo sentir aún más inquieta. La noche llegó rápidamente y decidí ir al bar local donde solíamos relajarnos después del trabajo. El ambiente era cálido y acogedor, colegas reían y brindaban mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Al llegar allí lo vi sentado solo en una esquina oscura, su expresión mostraba preocupación mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso vacío. Al acercarme a él, noté cómo sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad e interés genuino por lo que estaba por venir. «Gracias por venir», dijo al verme sentarme frente a él. No podía evitarlo, respondí con sinceridad mientras mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Quiero ser honesto contigo», comenzó él nuevamente, esta vez su tono era serio y directo. «Lo que siento por ti es real, pero no sé si estás lista para dar ese paso». La tensión creció entre nosotros como si fuera palpable, mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor de esa posibilidad tan atractiva pero aterradora al mismo tiempo. Abrirme completamente a alguien nuevo significaría dejar atrás muchas cosas conocidas. Antes incluso de poder responderle adecuadamente, escuché un sonido familiar detrás mío. Era mi esposo hablando animadamente con algunos amigos en la entrada del bar. Mi corazón se detuvo nuevamente. El pánico se apoderó instantáneamente de mí al darme cuenta del riesgo inminente al cual estaba expuesta. «Debo irme», murmuré apresuradamente mientras me levantaba sin pensar dos veces en cómo eso afectaría nuestra conversación pendiente. Él me miró confundido mientras yo me alejaba rápidamente hacia la salida, cada paso resonando como un tambor en mi pecho lleno de culpa e incertidumbre sobre qué camino tomaría después. La noche terminó dejando un sabor amargo. Decisiones difíciles esperaban tras cada esquina por recorrer. El día siguiente comenzó con un ambiente tenso en el hogar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no lograba iluminar la oscuridad que me envolvía. La conversación con mi esposo había dejado huellas profundas en mi mente. Cada palabra resonaba como un eco, recordándome la fragilidad de la confianza entre nosotros. Mientras preparaba el desayuno, sus ojos se posaron sobre mí con una mezcla de preocupación y desconfianza. «¿Todo bien?», preguntó, rompiendo el silencio que había llenado la cocina. «Sí, solo estoy cansada», respondí tratando de mantener la voz firme. Pero sabía que mi expresión delataba mi inquietud. La mañana transcurrió entre las rutinas familiares y la presión del trabajo. En el hospital, el bullicio habitual parecía amplificar mis propios pensamientos. Los pasillos estaban llenos de colegas que intercambiaban risas y comentarios, pero yo solo podía pensar en lo que había dejado atrás,
un beso furtivo y una conexión que crecía a pasos agigantados. En la cafetería, el aroma del café recién hecho me envolvía mientras intentaba concentrarme en los informes médicos. Fue entonces cuando vi a mi colega entrar, su mirada se encontró con la mía y sentí una punzada de emoción mezclada con culpa. Nos acercamos lentamente como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con un tono suave, consciente del peso de nuestra situación. No lo sé, respondí sinceramente. Ayer fue complicado. Lo entiendo, dijo mientras miraba hacia otro lado. También tengo mis propios problemas en casa. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en relaciones que no nos satisfacían por completo. La tensión aumentó cuando él tomó mi mano brevemente antes de soltarla, como si temiera cruzar una línea invisible. A medida que avanzaba el día, las responsabilidades laborales comenzaron a acumularse. El quirófano era un refugio donde podía concentrarme en lo que realmente importaba, salvar vidas. Sin embargo, la presión constante era abrumadora, cada operación era un recordatorio de lo frágil que era la vida y las decisiones que tomábamos. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con su teléfono en mano. Su expresión era seria y decidida. El ambiente se tornó pesado cuando se giró hacia mí. Vi algo en tu teléfono, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco mientras trataba de mantener la calma. ¿Qué viste?, pregunté con voz temblorosa. Mensajes, respondió él con frialdad. No es necesario entrar en detalles. La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente. Me sentí acorralada por mis propias decisiones y por las preguntas sin respuesta que flotaban en el aire. No es lo que piensas, intenté justificarme, pero sabía que mis palabras sonaban vacías. No quiero discutir esto ahora, dijo él mientras se levantaba del sofá y salía al balcón. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, dejándome sola con mis pensamientos oscuros. Esa noche no logré dormir bien, los remordimientos me atormentaban y las imágenes de mi colega aparecían constantemente en mi mente. En medio de esta confusión emocional, decidí enviarle un mensaje para aclarar nuestra situación antes de que todo se desmoronara por completo. Necesitamos hablar, escribí brevemente antes de cerrar los ojos y dejarme llevar por un sueño inquieto. Al día siguiente me encontré nuevamente frente al espejo del baño, mis ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía tomar decisiones claras para no perderme a mí misma ni lastimar más a quienes amaba. Cuando llegué al hospital, busqué a mi colega pero no lo encontré durante toda la mañana. Sus turnos parecían estar programados para evitarme o quizás yo estaba demasiado distraída para notarlo entre las multitudes del hospital. Cada vez que cruzaba miradas con otros colegas sentía su curiosidad sobre mi estado emocional, todos notaban algo diferente en mí. Finalmente, cuando llegué a la cafetería durante el almuerzo, ahí estaba él sentado solo en una mesa apartada, su expresión mostraba preocupación al verme acercarme. Me senté frente a él sin saber cómo empezar nuestra conversación crucial. Lo siento mucho por lo ocurrido, comenzó él antes de poder hablar yo misma. No es solo eso, respondí rápidamente mientras miraba hacia abajo avergonzada por todo lo sucedido hasta ahora. Mi vida está complicada. Él asintió lentamente, entendía mejor de lo que pensaba sobre las dificultades personales y profesionales que ambos enfrentábamos cada día. Yo también tengo problemas, confesó mientras jugaba nerviosamente con su taza de café fría. Mi relación está desgastada. Las palabras flotaron entre nosotros como una verdad dolorosa pero liberadora al mismo tiempo. Sabíamos ambos cuán difícil era lidiar con nuestras emociones reprimidas mientras intentábamos cumplir con las expectativas externas impuestas por nuestras familias y trabajos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos sobre nuestras luchas internas compartidas, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento frágil. Era un mensaje urgente relacionado con el trabajo que requería su atención inmediata. Sin poder evitarlo, sentí como esa interrupción simbolizaba nuestra propia relación, siempre interrumpida por obligaciones externas e imposibles expectativas personales o profesionales. Mientras él se levantaba rápidamente para atender su llamada fuera del café,
quedé sola nuevamente rodeada del ruido habitual del lugar lleno de gente ajena a mi tormenta interna. En ese instante decidí actuar, debía enfrentar no solo mis sentimientos hacia él sino también los retos inminentes dentro de mi hogar. Pero cuando regresó visiblemente afectado tras atender su llamada, con gestos nerviosos, supe que había más complicaciones esperando fuera del ámbito laboral. Necesito hablar contigo más tarde, dijo casi sin aliento antes de marcharse dejando tras sí un rastro incierto. Me quedé allí sentada rodeada por voces ajenas intentando procesar todo lo ocurrido hasta ese momento. ¿Seríamos capaces ambos de tomar decisiones valientes? ¿O seguiríamos permitiendo que nuestras vidas fueran arrastradas por fuerzas fuera de nuestro control? En ese instante comprendí algo fundamental: cada decisión tendría consecuencias irreversibles para todos los involucrados. La tarde se desvanecía lentamente en el horizonte de Valencia, y el bullicio del hospital parecía un eco distante mientras caminaba hacia mi coche. La oferta que había recibido resonaba en mi mente como un tambor que marcaba un ritmo implacable. Un traslado a una institución más prestigiosa, con mejores oportunidades, pero también más lejos de él. La presión aumentaba. En casa, las preguntas de mi esposo eran cada vez más insistentes. Su preocupación no era solo por mi actitud distante, había algo más profundo en su mirada que me hacía sentir culpable. Era como si pudiera ver a través de mis murallas emocionales y descubrir la verdad oculta detrás de mis sonrisas forzadas. Al llegar a casa, el aroma de la paella recién hecha llenaba el aire. Era una escena cotidiana, pero en ese momento se sentía irreal. Mis hijos reían en la mesa mientras mi esposo servía la comida con una destreza que solía encontrar reconfortante. Pero hoy, cada risa resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Todo bien, cariño?, preguntó él con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. Sí, solo cansada, respondí con un tono que no convenció ni a mí misma. Mientras cenábamos, las conversaciones giraban en torno a los planes para las fallas. Mis hijos hablaban emocionados sobre los monumentos y los fuegos artificiales, pero yo estaba atrapada entre dos mundos, el hogar y el deseo de algo más. Después de la cena, decidí dar un paseo por el parque cercano para despejarme. La noche caía sobre Valencia, y las luces comenzaban a brillar como estrellas caídas. El ambiente festivo se acercaba a mí mientras pasaba junto a familias y grupos de amigos disfrutando del aire fresco. Pero yo no podía dejar de pensar en él. A medida que caminaba, recordé nuestro último encuentro en la cafetería del hospital. Su mirada preocupada cuando le dije que necesitaba pensar en lo que realmente quería hacer con mi vida. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que estábamos al borde de una decisión crucial. De repente el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era él. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, dijo su voz al otro lado de la línea. No es buen momento, respondí sin pensar. Por favor, insistió con urgencia. Es importante. El nudo en mi estómago se apretó aún más al escuchar su tono desesperado. Acepté encontrarme con él en un bar local donde solíamos ir después del trabajo, un lugar lleno de risas y conversaciones, pero donde también habíamos compartido momentos significativos. Al llegar al bar, me senté en una mesa apartada del bullicio general. El ambiente festivo contrastaba con la tormenta interna que me asediaba. Cuando él llegó, su expresión era grave, había algo más allá del nerviosismo habitual. Gracias por venir, dijo antes de sentarse frente a mí. ¿Qué sucede?, pregunté sintiendo como cada palabra pesaba como plomo entre nosotros. He estado pensando mucho sobre nosotros, comenzó a decir mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. El corazón me latía con fuerza, sabía que este momento definiría todo lo que habíamos construido hasta ahora. Recibí una oferta para trabajar fuera, continuó finalmente. Es una gran oportunidad para mí. Las palabras resonaron como un eco vacío dentro de mí. La idea de perderlo me paralizaba, la posibilidad de perderlo todo me dejaba sin aliento. ¿Y qué significa eso para nosotros?, pregunté casi temiendo escuchar la respuesta. No lo sé, admitió él con sinceridad desgarradora. Pero creo que necesitamos ser honestos sobre lo que queremos. En ese instante comprendí la magnitud del dilema.
¿podría seguir adelante si él se iba? ¿Podría dejar todo atrás? La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas cargadas de significado mientras intentábamos descifrar nuestros sentimientos contradictorios. Cada palabra parecía dibujar líneas invisibles entre nuestras vidas ya complicadas, cada silencio aumentaba el peso emocional del momento. Finalmente decidí hablar, no puedo seguir así. Las palabras salieron casi sin quererlo, eran un grito desesperado por claridad y resolución. Él asintió lentamente comprendiendo lo difícil que era esta conversación para ambos. Tienes tu familia, tu vida aquí. Y tú tienes tus sueños, respondí casi sin fuerzas. Ambos sabíamos lo inevitable, si uno tomaba una dirección diferente, sería difícil sostener lo que había surgido entre nosotros en medio del caos profesional y personal. Después de unos momentos tensos, decidimos salir del bar antes de que la atmósfera se volviera aún más pesada. Caminamos juntos hacia el parque donde había empezado nuestra conexión emocional meses atrás, ahora parecía ser el lugar donde todo podría terminar o transformarse radicalmente. Mientras cruzábamos por debajo de las luces titilantes colgantes entre los árboles frondosos, sentí como nuestras manos se buscaban instintivamente hasta encontrarse brevemente antes de separarse nuevamente por miedo a las repercusiones futuras. El aire fresco llenó mis pulmones mientras tratábamos de procesar nuestros sentimientos encontrados. ¿Podríamos encontrar una solución? ¿Era posible equilibrar nuestro deseo mutuo con nuestras responsabilidades? De repente escuchamos risas cercanas, un grupo celebrando ya comenzando los preparativos para las fallas nos interrumpió momentáneamente y nos recordó cómo otros seguían adelante ajenos a nuestras inquietudes internas. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Tu jefe quiere hablar contigo mañana temprano. El texto vibró fuertemente dentro del silencio tenso entre nosotros dos mientras yo leía esas palabras repetidamente intentando asimilar su significado real, una llamada hacia otra dirección completamente diferente. El futuro se tornó incierto ante mis ojos, sabía que debía tomar decisiones pronto pero nada parecía claro ni fácil. Y así quedamos parados bajo las luces brillantes del Parque Valenciano, cargados no solo con sueños frustrados sino también con decisiones inminentes capaces de cambiarlo todo.